1. Transmigración y despertar en el cuerpo de Usopp, parte 1. El deseo de un soñador. El viento golpeaba con suavidad los cristales de la ventana, haciendo vibrar ligeramente las persianas de madera. El cielo estaba nublado, con tonos grises que anunciaban lluvia, pero a mí no me importaba. Estaba sumergido en un mundo muy distinto al mío, uno de mares infinitos, islas exóticas y sueños imposibles. Tenía entre las manos un tomo gastado del manga que me había acompañado desde hace años, One Piece. Estaba solo en mi habitación, rodeado de pequeños detalles que hablaban de mí. Un escritorio lleno de notas y garabatos con ideas para historias que nunca terminaba, estanterías con libros de aventuras, una figura de Luffy en una esquina, y un póster de los Sombrero de Paja pegado con cinta en la pared. En medio de todo eso, yo, acostado sobre mi cama con la espalda apoyada en la pared, leyendo por enésima vez una saga que conocía de memoria, y que aún así lograba emocionarme. Pero esta vez no era Luffy el que más me interesaba. Mi mirada se detenía en él. Usopp. No eres el más fuerte, ni el más valiente, pero carajo, ¿cómo te esfuerzas?, murmuré con una sonrisa melancólica. Había algo en Usopp que me tocaba profundamente. No era solo un personaje. Era el reflejo de todos nosotros. Los que tienen miedo, los que dudan, los que a veces piensan en rendirse, pero siguen adelante igual. Su sueño de convertirse en un valiente guerrero del mar no era ridículo. Era hermoso. Un símbolo de lo que significa crecer con miedo, pero sin dejar de avanzar. Yo siempre admiré a los personajes como él. Porque a diferencia de los prodigios, Usopp se caía, se quebraba, pero volvía a levantarse. Y muchas veces me había preguntado, ¿y si yo hubiera sido él? ¿Qué haría con esa oportunidad? ¿Qué tan lejos podría llegar si tuviera su mundo, sus circunstancias, y mis recuerdos? El pensamiento me acompañaba más de lo que admitía. No quería ser un héroe, ni el protagonista, pero sí alguien que luchara con todo para superar sus límites. Suspiré, cerrando el manga con suavidad. Dejé la mano sobre la portada por un momento, como si pudiera conectarme con el papel, con sus páginas, con esa historia que tanto amaba. Fue entonces cuando ocurrió. Una presión extraña en el pecho. Como si mi corazón se comprimiera en un puño invisible. El aire se volvió denso, pesado. El zumbido de fondo que había ignorado, el de mi ventilador, desapareció, sustituido por un silencio profundo, antinatural. Todo parecía haberse congelado. ¿Qué? Un destello cegador me cubrió por completo. No hubo dolor, pero sí una sensación indescriptible, como si el mundo entero me tirara hacia sí mismo, arrancándome de mi lugar. Perdí la noción del tiempo. Todo era blanco. Blanco absoluto. Y entonces, volví a sentir el aire. Pero ya no era mi habitación. Ya no era mi mundo. El olor del mar fue lo primero que reconocí, intenso y real, muy diferente al aroma encerrado de mi cuarto. El calor del sol me golpeaba la piel, pero no mi piel. Me incorporé de golpe, jadeando. Estaba sentado sobre el techo inclinado de una casa de madera, el pueblo a mis pies. Casas pequeñas, de colores deslavados, un mar azul inmenso que se extendía hasta el horizonte, y un faro solitario vigilando desde la colina. Mis manos eran más delgadas, con dedos largos y torpes. Me llevé una a la nariz. Larga. Demasiado larga. Salté al suelo, de forma torpe, pero segura, y corrí hacia un pequeño depósito junto a la casa, donde una vieja lámina metálica reflejaba mi rostro. Y allí estaba. Usopp. Sus ojos, mis ojos, se abrieron de par en par. Toqué mi cara, con creciente temor y asombro. Cada parte, era él. Pero dentro, seguía siendo yo. Esto no es un sueño, susurré. Pero lo era. Uno hecho realidad. Porque no solo tenía mi mente, mis recuerdos, mis pensamientos. También podía sentirlo a él. Sus memorias de niño solitario, sus historias inventadas, su anhelo por ser como los gigantes, su dolor cuando mentía para no sentirse débil. Ahora, éramos uno solo. Parte 2. Reconocimiento y decisiones. El sol ya estaba alto en el cielo cuando bajé de la colina. El calor no era sofocante, pero el aire cargado de sal pegaba en la piel, y las gaviotas chillaban como si anunciaran que algo en el mundo acababa de cambiar. Y así era. Caminé en silencio por la isla. Cada paso era una mezcla de extrañeza y maravilla. Aún me costaba aceptar lo que veía. Las calles de Syrup Village eran de tierra suave, apisonadas por años de pasos sencillos y cotidianos. Las casas, pequeñas y de madera clara, tenían un aire hogareño. Jardines cuidados, cercas bajas, niños jugando con pelotas de trapo, todo tenía una belleza simple que dolía de tan real.
Los árboles que bordeaban el camino se mecían con la brisa, y desde una de las colinas podía verse el mar extendiéndose como una promesa infinita. Me detuve ahí un rato, simplemente observando. Nunca había visto un paisaje así, no fuera de las pantallas o las páginas de un manga. Ahora lo sentía en los pies, en los pulmones, en la piel. Ya no hay vuelta atrás, pensé. No era un sueño. No era una ilusión. Estaba en el mundo de One Piece. En el cuerpo de Usopp. Y tenía todo el peso de ese hecho aplastándome el pecho con una mezcla de emoción y responsabilidad. Pasé horas caminando sin rumbo fijo, como si mis pasos pudieran convencerme de que esto era real. Y cuanto más veía, más lo sentía. Las miradas de la gente me seguían. Algunas eran de sospecha. Otras, de burla contenida. Un niño me señaló y rió. Un par de adultos me esquivaron con un suspiro cansado. Ahí va el mentiroso otra vez, escuché murmurar a una mujer a mis espaldas. Así que esto es lo que Usopp siente cada día, pensé, con un nudo en la garganta. No era solo un chiste para ellos. Era decepción. Era lástima. Había heridas en esas miradas, aunque fueran pequeñas. Grietas formadas por promesas rotas y advertencias falsas. Y aún así, algo en sus ojos me dijo que no todo estaba perdido. No era odio. Era resignación. Quizás, si hacía lo correcto, aún podía ganarme su respeto. Me apoyé contra una cerca, mirando el pueblo mientras el atardecer teñía el cielo de naranja. Fue entonces cuando lo sentí, el recuerdo del futuro. No como una visión mágica, sino como una certeza clavada en el alma. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que Kuro vendría. Que esta gente, este lugar tranquilo, sería atacado. Y que nadie los protegería, excepto yo. Ya no era solo un espectador. Tenía poder. Tenía tiempo. Y tenía una decisión que tomar. Cerré los ojos y respiré profundo. Las ideas comenzaron a ordenarse, una a una. Primero, tenía que hacerme más fuerte. No un poco. No lo justo. Tenía que convertirme en alguien digno de ser vicecapitán de los sombrero de paja. Alguien que pudiera estar a la altura de Zoro y Sanji, que pudiera proteger a Luffy cuando se dejara llevar por su corazón sin pensar en las consecuencias. Quería ser sus alas, su escudo, su estrategia. Si iba a subirme a ese barco, no sería como el Usopp del principio. Sería como el guerrero que él siempre quiso ser. Segundo, tenía que explorar este mundo más allá del manga. Sabía que había secretos que no habían sido revelados, rincones del Grand Line que jamás vimos, personas, técnicas, conocimientos. Si me limitaba a seguir solo lo que recordaba de la historia, estaría desperdiciando la oportunidad más grande de mi vida. Tercero, y no menos importante, tenía que salvar este pueblo. No solo de Kuro. También de la imagen que tenían de Usopp. Iba a cambiar su reputación. Haría que dejaran de verlo como el chico que gritaba piratas. Para llamar la atención. Haría que lo respetaran. Que cuando me vieran caminar por las calles, no se giraran para murmurar, sino para saludar con una sonrisa. Y cuando todo estuviera dicho y hecho, cuando la historia avanzara y llegara su momento, Sirup Village estaría a salvo, y orgulloso de su mentiroso. Volví a casa esa noche con la mente encendida. No dormí. Me senté en la mesa con una vela encendida y empecé a escribir todo lo que necesitaba hacer. Entrenamiento físico. Precisión como francotirador. Investigación sobre piratería real, combate, comercio. Y preparación mental. Tenía 2 años. 2 años para romper mis límites. 2 años para convertirme en algo más grande de lo que jamás soñé ser. Y esta vez, el guión no me salvaría. Esta vez, el héroe no sería inventado. Esta vez, lo construiría con mis propias manos. 3. Bitácora de un guerrero. 2 años para cambiar el destino. Después de los primeros días de confusión y asimilación, el peso de la realidad se posó sobre mí con una claridad abrumadora. 2 años. Ese era el tiempo que tenía. 2 años para prepararme, para crecer, para cambiar el destino que conocía. Me senté en la pequeña habitación que ahora llamaba hogar, frente a una mesa de madera gastada, con un pedazo de papel en blanco y un lápiz en mano. La luz del sol entraba tenue por la ventana, marcando el inicio de un día que sería distinto a todos los anteriores. ¿Cómo voy a usar este tiempo? Me pregunté en silencio. No puedo simplemente entrenar sin rumbo, ni dejar que los días pasen sin propósito. Busqué en un rincón y encontré un cuaderno viejo, con las hojas amarillentas y las tapas desgastadas, pero intacto. Lo abrí con cuidado y decidí que sería mi bitácora. El registro de mis días, mis avances, mis dudas y mis planes.
Allí escribiría no solo la estrategia para convertirme en el guerrero que quería ser, sino también mis pensamientos más profundos, para no perder el rumbo ni la motivación. Abrí una página en blanco y empecé a escribir. Primero, establecí mis objetivos más importantes. Ser el francotirador más preciso y letal que la tripulación de los sombrero de paja haya visto. Mejorar mi resistencia y fuerza corporal para no depender solo de la puntería, poder pelear cuerpo a cuerpo si la situación lo requiere. Aprender todo lo que pueda sobre piratería, islas, mercado negro y estrategias para proteger a mis futuros nakamas y a Shirubillage. Cambiar la reputación de Usopp en su isla, ganándome el respeto de mi gente. Y, por último, explorar técnicas de combate más avanzadas cuando esté listo para ello, incluyendo el misterioso poder del Haki. Sabía que para lograr todo esto debía organizar mi tiempo con precisión, como un estratega, no como el niño que solía temblar ante sus propios miedos. Diseñé una rutina escalonada, que se ajustaría a mi nivel inicial y me permitiría crecer de forma constante y realista. Al principio, dedicaría la mayor parte del tiempo a fortalecer mi cuerpo y mejorar mi puntería, que eran mis bases más débiles. Así quedaría el plan inicial. Entrenamiento físico. 4 a 5 horas diarias, enfocándome en fuerza, resistencia y agilidad. Práctica de francotirador. 2 horas diarias, perfeccionando mi puntería, concentración y manejo de la resortera y otros proyectiles. Estudio y exploración. 1 hora diaria o menos, para ir aprendiendo lo básico del mundo pirata, la geografía local y comenzar a planear cómo cambiar mi reputación. A medida que mi cuerpo y habilidades mejoraran, iría equilibrando los tiempos para dedicar más espacio al estudio y la planificación, hasta lograr una rutina más integral. 3 horas de entrenamiento físico, 2 horas de francotirador. 2 horas de estudio y aprendizaje del mundo exterior. No podía permitirme fallar ni un solo día. Tomé una respiración profunda y escribí en la bitácora la frase que me acompañaría en este camino. Rompe tus límites. No solo para ser fuerte, sino para ser indispensable. El sol apenas había comenzado a asomarse sobre el horizonte cuando ya estaba de pie, la sangre todavía fría recorriendo mis venas, pero el corazón latiendo con fuerza y determinación. No había tiempo que perder. Este día era el primero de muchos, el punto de partida para transformarme en el guerrero que quería ser. Salí de la casa y sentí la brisa marina rozar mi piel. El aroma a sal y madera mojada me recordaba que estaba en Shirubillage, pero mi mente estaba lejos, centrada en la rutina que me había prometido seguir. Tenía que fortalecer mi cuerpo, romper esos límites que siempre me habían detenido. Comencé con ejercicios simples. Estiramientos largos y profundos para preparar los músculos, luego flexiones, sentadillas y carreras cortas por la orilla del mar. Cada repetición quemaba y dolía, y por momentos quise detenerme, pero recordaba la frase que había escrito en mi bitácora. Rompe tus límites. No solo para ser fuerte, sino para ser indispensable. Eso me empujaba a seguir. Después de un par de horas, pasé a la parte que más ansiaba. La puntería. Preparé un blanco improvisado con madera vieja y me enfoqué en cada disparo de mi resortera. El viento a veces jugaba en contra, otras veces parecía conspirar a mi favor, pero yo tenía que adaptarme. Cada flecha, cada piedra lanzada, era un paso más hacia la perfección. Sin embargo, mientras avanzaba en mi entrenamiento físico y perfeccionaba mi puntería, sentía que mi cuerpo respondía con una rapidez y fuerza que superaban mis propias expectativas. La fusión con Usopp parecía darle a mi espíritu una energía doble, un impulso que me permitía romper límites con una facilidad que jamás hubiera imaginado. Pero cuando intentaba incorporar movimientos de boxeo y kickboxing, estilos que recordaba vagamente de la tierra y que usaba como una base provisional, algo dentro de mí se tensaba. Había una rigidez, una falta de fluidez, una sensación incómoda que me decía que esos no eran los movimientos que mi cuerpo y mi espíritu buscaban. A pesar de mi potencial natural, esas técnicas no se adaptaban a mí. Eran como un traje demasiado apretado que no me permitía moverme con libertad. Esa incomodidad se volvió una llama que encendió mi determinación. No podía conformarme con estilos prestados o incompletos. Necesitaba encontrar un camino propio, un arte marcial que resonara con mi fuerza interior y que me permitiera crecer no solo en cuerpo, sino en mente y espíritu. Al caer la tarde, exhausto y con el cuerpo adolorido, regresé a casa. Sentado en la mesa, abrí mi bitácora y anoté cada detalle. Mis logros, mis frustraciones y la certeza de que este era solo el inicio. Sabía que el camino sería largo y duro, pero estaba listo para recorrerlo. Porque esta era mi historia. Mi lucha. Y no pensaba rendirme. Habían pasado 2 años desde que desperté en este mundo.
El aire salado del East Blue ya no me parecía extraño. Era parte de mí. Mis músculos, antes flacos y sin fuerza, ahora estaban definidos por el sudor, la sangre y la determinación. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, y cada noche me acostaba sintiendo como mis límites retrocedían un poco más. Y todo eso se había intensificado desde aquel día. El día que encontré el barril flotando cerca de una isla deshabitada. Dentro de él estaba el manual del Kyokuken, una arte marcial antigua y olvidada que combinaba fuerza física, voluntad indomable y una profunda conexión con el espíritu. Desde el primer momento, sentí que ese arte estaba hecho para mí, como si mi alma, doble, fiera y hambrienta, lo hubiese estado llamando desde el día que llegué. Las primeras semanas fueron duras. Los movimientos eran distintos a cualquier arte marcial de la tierra. No buscaban simplemente golpear, buscaban resistir, dominar el entorno, romper límites. Mi cuerpo, ya curtido por el esfuerzo, se adaptó con rapidez. Al cabo de 3 meses, había integrado el estilo a mi forma de luchar. Al 6.º mes, empezaba a crear mis propias técnicas, imaginando cómo se verían si lograba fusionarlas con el Haki. Y ese pensamiento no fue en vano. Poco después de comenzar con el Kyokuken, ocurrió algo que cambió todo. Desperté el Haki de observación. Al principio, era una sensación borrosa. Un cosquilleo en la nuca. Un presentimiento que me decía cuando venía un golpe por detrás. Pero con entrenamiento, días completos vendado, corriendo por el bosque, esquivando ramas, disparando con los ojos cerrados, se volvió más claro, más preciso. Empecé a sentir la intención, la energía, los movimientos antes de que ocurrieran. Y eso me volvió aún más mortal con la puntería. Porque Usopp ya era un prodigio con la mira. Pero ahora, con 2 almas latiendo en un solo cuerpo, con mis conocimientos y su talento, me estaba convirtiendo en el mejor francotirador del mundo. Mis disparos no solo eran precisos, eran inevitables. Podía dar en el centro de una manzana a 150 metros sin mirar. Calcular trayectorias en movimiento. Usar el entorno, el viento, el sonido. Yo era un tirador, no, el tirador. En cuanto a mi cuerpo, la mejora física fue asombrosa. De ser un joven débil y frágil, ahora podía levantar casi 300 kilos en peso muerto, cargar troncos que antes parecían imposibles y correr sin cansancio durante kilómetros. Mi resistencia había crecido exponencialmente. Mi piel se había endurecido por el entrenamiento constante y el contacto con la naturaleza. Cada músculo, cada tendón, estaba afinado para soportar combates largos y agotadores. No era solo fuerza bruta. Era control absoluto del cuerpo y la mente, fruto del Kyokuken y mis propias ganas de superar límites que ni yo sabía que tenía. Con esa fuerza, me atreví a salir más. A recorrer islas cercanas. A buscar conflictos con piratas pequeños, de esos que aún no eran reconocidos. Nunca dejaba rastros, nunca arriesgaba el futuro, pero usaba esas batallas para probarme. Para saber si mis golpes dolían. Para sentir cómo se desenvolvía mi cuerpo en un combate real. Y así aprendí más de lo que cualquier entrenamiento podía darme. En una de esas incursiones encontré un contacto con acceso al mercado negro. Fue peligroso, lo admito. Tuve que disfrazarme, moverme entre criminales, jugar el papel de alguien que no era. Pero valió la pena. Por un precio alto, monedas que gané vendiendo algunas bestias cazadas, conseguí la enciclopedia de las frutas del diablo. Una obra incompleta, pero vital. La estudié cada noche. Aprendí debilidades, nombres, raras coincidencias. No solo para tener ventaja en el futuro, sino para proteger a mis nakamas. El conocimiento es poder, y yo planeo tener ambos. Pero no todo fue sangre, acero y secretos. Un día, hace ya muchos meses, mientras entrenaba cerca del bosque detrás de la mansión más grande del pueblo, el mundo se detuvo un momento. Había exigido demasiado a mi cuerpo ese día, entrenando el Kyokuken bajo lluvia. Perdí el equilibrio, y cuando desperté, estaba en una cama. Kaya estaba sentada a mi lado, sosteniendo una toalla mojada y un cuaderno de medicina. Me había encontrado inconsciente cerca del claro. Usó todo lo que sabía para tratar mis heridas, y aunque estaba asustada, no me abandonó. Desde ese día, comenzó a visitarme con frecuencia. A llevarme vendajes, tés, libros. Empezamos a hablar. Ella me contaba sobre su sueño de ser doctora, y yo le decía que algún día iba a convertirme en el guerrero más fuerte del mar. Jamás le conté la verdad de mi alma. Pero ella no la necesitaba. Kaya creía en mí. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Caminábamos por la orilla. Nos reíamos.
Me hablaba de su tristeza, de lo sola que se sentía. Yo le hablaba de los secretos del mar, sin revelar que ya los conocía. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, algo empezó a nacer entre nosotros. Ahora solo faltan unas semanas para que Lucy cumpla 17 y empiece su viaje. En mi bitácora, he escrito una sola cosa para los días que restan. Tiempo para ella. Tiempo para crear. Estoy construyendo armas. Herramientas que complementen mi puntería, que puedan enfrentarse a usuarios de fruta, a enemigos más grandes que yo. Porque un simple tirachinas ya no basta. Ya no soy ese niño mentiroso del pasado. Soy Usopp. Y cuando Luffy llegue, no se encontrará con un flacucho cobarde. Se encontrará con su futuro vicecapitán. Con su francotirador. Con su estratega. Con un verdadero guerrero.